buenas y bienvenidos a la Zona Maldonado. Si os digo la palabra macrogranja, seguro que en estos días, en la actualidad, sabréis como yo que ha creado mucha polémica. Pero la pregunta sería, si os muestro este filete y este otro filete, ¿sabríais decirme realmente, simple, con un vistazo, si estaríamos ante una carne de una ganadería intensiva o extensiva? Realmente es complicado para un consumidor, simplemente con un vistazo, asegurarse de si esa carne es de procedencia tanto de un tipo de ganadería como de otro. Así que en el vídeo de hoy vamos a intentar explicar un poquito qué diferencias y qué secretos tenemos que saber para diferenciar este tipo de carnes. Bien, lo primero que creo que deberíamos de hacer, aunque hay gente que sí que lo sabe, es explicar realmente la diferencia entre una macrogranja, o lo que vendría a ser la ganadería intensiva, y la ganadería extensiva. Bien, pues en el primer caso, una macrogranja o ganadería intensiva, a grosso modo serían grandes granjas a nivel industrial o grandes naves que acogen a diferente ganado. Puede ser cerdos, pueden ser bueyes, vacas, gallinas, ovejas, pueden ser diferentes animales dentro de ese recinto. Y la particularidad de ese recinto, lo que pretende en un principio, es aprovechar al máximo el espacio disponible para poder almacenar, o más bien criar, el mayor número de cabezas del ganado en el que se tenga esa producción. ¿Y por qué ha sido tan polémico, o por qué, digamos, se ha dicho que las macrogranjas no son la mejor opción para la ganadería? Pues bien, lo primero y ante todo es decir que estas macrogranjas en su inmensa mayoría cumplen los estándares de calidad y la normativa vigente en cuanto a sanidad y en fin, condiciones de salubridad. Por lo tanto, no estamos ante ninguna ilegalidad ni ningún tipo de fraude. Todas estas granjas son totalmente legales y debido, evidentemente, a la gran demanda por parte de otros países que nos rodean, en Europa en general, la gran demanda de carne. Claro, el problema surge cuando esas macrogranjas invaden un espacio muy grande y esa ganadería tan concentrada en ese espacio pues hace que el suelo se vea afectado, el medio ambiente, afectar directamente al medio en el que se desarrolla. Así que a grosso modo esos serían los conceptos que tenéis que tener más o menos claros. ¿Y qué sería la ganadería extensiva? Pues básicamente todo lo contrario a la ganadería intensiva. Lo que hace en esta ganadería es que evidentemente el número de cabezas de ganado es mucho menor y que principalmente el ganado pastorea pues por valles, praderas y que está al aire libre, por lo tanto su impacto medioambiental no es tan fuerte como puede ser el de las macrogranjas. Una cosa que no se ha mencionado, por lo menos que yo haya visto en esta polémica, es que también existe un tercer tipo, que sería la ganadería mixta o semi-establada, que viene a ser, digamos, para que me entendáis, coger lo mejor de cada opción y mezclarlas para que al final dé como resultado un producto mejor y unas condiciones mejores. Si consigues coger las mejores virtudes de la ganadería intensiva y las mejores de la ganadería extensiva, pues contribuiremos a que se pueda realizar algo un poquito mejor. Os voy a poner una foto de ganadería intensiva y también os voy a poner una foto de ganadería extensiva. A simple vista, ver cómo tratan o cómo están los animales distribuidos en las diferentes ganaderías, creo que a la vista es bastante obvio y bastante simple encontrar las diferencias. Pero ¿dónde tenemos el problema? Como consumidores, creo que el problema fundamental es cuando entramos a un supermercado o a una gran superficie o a nuestra charcutería o carnicería habitual y ya encontramos la carne expuesta, tanto en los mostradores tradicionales como en los autoservicios. Y aquí es donde nos empiezan a plantear los primeros problemas para un consumidor. Porque realmente sabréis diferenciar entre una cosa y otra. Quiero recalcar que no me parece mal ni una cosa ni otra. Creo que lo más importante y fundamental es que todos nosotros, consumidores, sepamos, por lo menos en principio, qué es lo que estamos comprando. Y que luego cada cual decida si quiere comprar o no ese producto. Pero creo que es importante que por lo menos sepamos qué es lo que estamos comprando. Pues bien, estamos de suerte porque a día de hoy, aunque todavía hay mucho camino por recorrer, ya empiezan a ponerse ciertos logotipos y etiquetas que hacen más fácil de diferenciar
para que me entendáis esa diferencia entre macrogranja y ganadería extensiva. Y quedaos con esta palabra o esta frase porque la vais a oír mucho y la vais a leer mucho. Y es bienestar animal. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, estos sellos lo que pretenden garantizar es que esos animales que se han producido tanto para hacer productos derivados de lácteos o, por ejemplo, cárnicos, esos animales han tenido un bienestar animal. Uno de los logotipos que podréis encontrar, sobre todo en la carne, es este corazón verde con la palabra, evidentemente, bienestar animal. Pero sí que es cierto que hay más variedades de logotipos que nos garantizan el bienestar animal. De hecho, creo que no hay todavía una uniformidad en esto del logotipo o que sea un único símbolo el que abarque este concepto de bienestar animal, pero sí que es cierto que los proveedores, como siempre, y los fabricantes quedan muy concienciados con estas cosas y muchos ya presentan diferentes logotipos o simplemente nos comunican en el frontal de los productos que son productos derivados de animales con bienestar animal, como veis por ejemplo en esta foto. Así pues, como consejo final, siempre os voy a decir lo mismo. Si me seguís, sabréis perfectamente que no me canso de repetir en todos los vídeos que lo más importante es que miréis el etiquetado. Al igual que hacéis con un medicamento y leéis el prospecto o las instrucciones de un móvil o las instrucciones cuando tenéis que armar un mueble de IKEA. En fin, cuando leéis un prospecto de un producto, creo que deberíais tener un hábito, y creo que es de lo más importante, que es cuando compréis un producto en un supermercado y no tengáis claro lo que tenéis entre las manos, lo más importante es siempre chequear el producto. Ingredientes, procedencia, quién lo fabrica, qué porcentaje de lo que se supone que tiene que lleva realmente. Así que el consejo es fundamental. Mirad siempre el etiquetado y buscar todos los logotipos que nos garanticen que lo que estamos comprando está dentro de lo que queremos comprar y que no podamos decir que compramos algo sin saber. Así que no lo dudéis, suscríbete al canal si quieres estar al tanto de toda esta información y de muchos más consejos que daremos de aquí en adelante. Activa la campanita para que te avise cuando haya el estreno de otro próximo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!